¿Qué es la identidad? ¿De qué nos sentimos parte? ¿Cómo y con qué pobladores se formaron los primeros pueblos de La Pampa? Hoy estamos en General Hacha y conversamos con Rubén Giordano, o Rubito. El Estado Nacional, que estaba en expansión en ese momento, no estaba consolidado absolutamente, y por eso mismo deciden, sobre todo con el mandato de Roca, tomar esta decisión. Y precisamente Campos venía con ese mandato de hacer un reparto dadivoso, digamos, ¿no?, a ciertos colonos. Uno de los colonos más conocidos, ahí este hombre es ayudante, digamos, de Bralí, de los primeros geógrafos que llegan al lugar, ¿no? O sea que Campos fue el que estableció el pueblo y Exactamente, donó las sí, tierras. sí. Él donó sobre todo lo que tenía relación con la parte productiva, porque necesitaban. Y en ese tiempo había un periodo rico de precipitaciones, no había demasiadas plagas, entonces se producía de todo. Las poblaciones indígenas que se establecieron, muchas luego consiguieron que se les asignara un pedazo de tierra. Algunos con título. ¿Y Sí, cuánta tierra sí. les asignaron? ¿Era tierra apta y suficiente? No, no. No, mira, lo que hicieron es amontonarlos en hacha. Por ejemplo, las manzanas que dan al sudoeste, las cuadrículas que dan al sudoeste, la mayoría fueron de los Tripailá o Tripailef. Pichihuinca se hizo un poco más fuerte porque se quedó acá en la zona del valle, ahí donde está, digamos, el famoso, la famosa salida de desagüe de la Quetrehuitrú, que es una zona elevada. Ahí nosotros con la querida Chela Gentile recorrimos, después de que se hizo ese canal, y encontramos vestigios, muchos vestigios, que habían pertenecido digamos, a la organización de Pichihuinca. Después vas a tener que don Leopoldo Lafullade, que fue también uno de los pobladores del valle, precisamente todo lo que es la entrada de Hacha actual, que ahora está siendo modificada, esa la donó su padre, Adolfo. Pero Leopoldo fue un tipo que le gustaba investigar, escribir, muy amigo de Campos, de Victoriano Rodríguez, y él habla del escuadrón Ranqueles. Y ahí lo pone a Santos Morales con título de teniente, a Lincolnau con un título de teniente, y eso está escrito. Lo único que quedó manuscrito, yo tengo una copia de los descendientes. Rubito, muchos descendientes de aquí de Hacha me han mencionado La Carbonera como un lugar, digamos, de ingreso o de paso obligatorio en donde se establecían y después de ahí ya se movían hacia otros lugares. ¿Qué era La Carbonera? La idea de la famosa tala indiscriminada del Caldén destinado a hacer carbón para el muñeco ese de fierro que andaba en las vías, el ferrocarril, el tren, como dice Pepa. Y esa zona, en realidad, en una primera instancia fue donde los descendientes de Mariano Rosas, entre ellos los Rosas Monao, estuvieron trabajando a destajo, digamos, como hachadores o como trabajadores del área del ferrocarril. Esa zona fue bastante disputada porque parte de eso
según dice un libro que rescatamos con una compañera, con Selva Olmos, que se llama El crisol de la conquista, de Nevares y bueno, Pisitelli, varios autores que hemos rastreado incluso el origen y muchos no lo conocemos. Acha tuvo, digamos, un periodo ahí cortito de 2 años, donde era un pequeño villorio y donde la mayor parte de la población se había radicado en el valle. Y eran descendientes de italianos, de españoles, etcétera, etcétera, que se dedicaron a trabajar la tierra. Y toda esa producción, ¿para quién era? Y para alimentar al ejército, que eran más de 1.200 personas, que estaba alrededor de la Plaza Central o la Plaza Belgrano. Trinidad Rosas, bisnieta del cacique Mariano Rosas, aún recuerda la chacra que perdió su padre. Si bien ha reclamado, aún no ha podido recuperar un pedazo de tierra. Trinidad Rosas, aunque sus abuelos no figuren en ninguna calle o monumento de Acha, también es descendiente de los fundadores del pueblo. Amonao Rosas, hijo del cacique Mariano Rosas, tenía una chacra de 100 hectáreas en las afueras donde criaban cabras. ¿Tu papá tenía un campito, una chacra? Sí, la laguna. La laguna. Acá, sí, teníamos esa chacra. Está todavía. ¿Qué Hay pasó? Hay una familia y no se pudo recuperar porque fuimos con la Guillermina allá a la Casa de Gobierno, nos dijeron que teníamos que ir todos los hermanos, los 16, pero no, los otros no quisieron saber nada. ¿Pero qué pasó? A ver, estaban viviendo en la laguna Sí, y pero yo, a mí me mandaron a los 14 años a trabajar al campo. Yo me fui. Cuando yo vine, que yo venía cada 2 meses, cuando yo vine una vez, dijo mi papá, quedó la otra hermana mía, los vamos para Hacha porque me cuesta mucho el trabajo de llegar a la municipalidad, ir y venir. Entonces vinieron a alquilar acá y la chacra quedó mi hermana. Mi hermana se vino también para vivir acá y se perdió todo. ¿Se lo quedó quién? La municipalidad. No tiene, eso están ellos, esa gente está cuidando ahí, de Vilao. Está chacra número 16. Y ahí está la chacra de mi papá. Está todavía, porque está esa familia. Pero como ya están haciendo más casa todo, ha quedado al medio eso. Muchos loncos con su gente vinieron acá, enviados por el ejército a ser parte de la fundación de Acha. Tripailao, Pichihuinca, incluso Ramón Cabral, quien muriera en Acha 4 años luego de radicarse finalmente en estos parajes. Vos has nacido, te has criado acá en Acha y has tenido relación o has podido ver cómo las poblaciones indígenas, que obviamente ya se habrían establecido post-conquista, ¿no? Estaban ya interactuando acá en la sociedad de Acha. ¿Cómo recordás esa interacción? Yo creo que uno puede, yo voy a cumplir 70 años, uno puede hacer como una especie de ejercicio periodizado, digamos, ¿no? Tomando etapas. La etapa de la niñez, vuelvo a insistir, para mí, por más que dijeran indio, no me cambiaba nada. Pero sí escuchaba, mi padre era carnicero, escuchaba en la carnicería, los que venían del centro decían, y los que venían del oeste, achense, donde generalmente, sobre todo después de los 40, la famosa diáspora saladina trajo un montón de gente de aquellos lugares, como, qué sé yo, no sé, los Morales, los Carriqueos, los Cayuqueos, en fin, podría mencionar muchísimo. En mi caso, al contrario, yo me sentí parte de ellos y fui a la escuela con ellos, porque prácticamente todo el barrio del oeste iba a la escuela número 11. Entonces tuve compañeros, pero nunca se habló el tema, ni desde los maestros, ni desde los directivos, ni desde las mismas familias, cuando a veces uno, curioseando, preguntaba. Y en definitiva,
cuando empecé a darme cuenta que había una gran diferencia. En Hacha siempre se hablaba de ricos y pobres, los términos más sencillos y mundanos, digamos, que se pudieran utilizar. Entonces la mayoría de estos habitantes del oeste, que vivía un estilo casi de campo, te diría, porque tomaban terrenos grandes y traían para recrear terneros y tenían alguna ovejita, ¿viste? Y todavía lo sigue habiendo. Buscaban la caldenada de aquella zona. En realidad era gente que después me fui dando cuenta que estaban discriminados. Es decir, no se animaban a hablar, por lo tanto no se animaban a decir cuál era su verdadera procedencia. Me tocó justo estudiar en la universidad entre el 70 y el 76. Y ahí fui muy escucha de esta gente que no solamente era gustosa de romper con esa tradición determinista y positivista de la mirada, digamos, del indio, vamos a decir. Y ahí hubo como un redespertar y una necesidad de empezar a decir, me vuelvo hacha y quiero tener diálogos nuevamente con esa gente. Porque además iban a ser seguramente estudiantes que iban a participar, ahora ya me iban a tener como docente. Y ahí empecé a notar que realmente había una gran división. Y vuelvo a insistir, las palabras claves eran: en el centro están los ricos, en la periferia están los pobres. Y los pobres eran los indios o descendientes de indios. Miguel, esta es una sociedad que se ha formado o que se ha fundado con mucha parte ranquel y mucha parte cristiana o inmigrante. Sí. ¿Cómo es vivir en una sociedad que tiene las dos partes? Hay una que se oculta, hay otra que... O sea, antes debe haber sido distinto. ¿Cómo es vivir en una sociedad con las dos culturas? Con las dos culturas es harto difícil porque siempre, a ver, no es fácil ser indio o originario, porque siempre estuvo por debajo de todo, se lo minimizó, se lo ocultó. El acallamiento en Grana es acallamiento que hubo inclusive de nuestra lengua, que se perdió la lengua y se utiliza otra. Entonces nosotros hemos tratado, a través de trabajo con la provincia, hemos tratado de recuperar una parte. Hemos tenido acá los profesores que venían de Vitorica, en el caso de Luis D'Antoni, Nazareno Sarreino, y que han aportado muchísimo para que se restablezca o se tome nuevamente o se conozca, que se reconozca la lengua ranquel. Hay plazas, monumentos, nombres de calles acá en Hacha que remiten a cómo se formó el pueblo. ¿Alguno de esos monumentos hace honor a los ranqueles o cuenta cómo también fueron fundadores de este pueblo? No hay, no tenemos nada, ni ningún, como vos decís, ninguna plaza, ningún recordatorio hacia los ranqueles. No hay, no tenemos sinceramente. Sí está en proyectos de nuestra comunidad, está en proyectos, en los proyectos está, a lo mejor a futuro, que sí, estamos armando una carpeta ahí para, que es la de cambiarle el nombre a la calle General Roca, pero no, otro proyecto no tenemos. Pero ¿cómo interactuaban con la sociedad migrante que llegó al lugar posconquista?
¿Estos habitantes originarios del paisaje eran aceptados como parte de la ciudadanía? ¿La integración se logró en poco tiempo? ¿Hubo discriminación? Evidentemente el proceso de desindianización fue exitoso. No se contaba la historia de los orígenes familiares a los niños. No se transmitía la lengua. Solo pocas costumbres arraigadas en el seno de las familias perduraba. Y así y todo, la discriminación siguió existiendo. Ustedes acá en el pueblo tienen una historia oficial de cómo se creó y qué era esta zona. En esa historia oficial está la historia o la prehistoria de qué pueblos habitaban este lugar. O sea, viene un turista a Hacha. En esa reseña histórica, ¿se dice cuáles eran los habitantes originarios? Así, como dijiste vos, desde los Head, de los Diu Head. Uno de los desafíos que me plantearon personalmente, y está bastante, digamos, comprimido, ¿no?, es generar alrededor de la laguna Quetrehuitrú un recorrido destinado fundamentalmente a la gente de Hacha y a los visitantes, porque siempre está esa idea del turismo de paso y toda esta cosa que es más una idea que una realidad. Y entonces, como el chico que estaba involucrado en esto veía que era un pibe joven, serio, comprometido, yo la única condición que le puse es que me dejaran la libertad de poner una cartelería a lo largo de todo el recorrido que de alguna forma pudiese incluir por lo menos una síntesis para que la gente empezara a tener lectura de esa otra cara de la historia, de la geografía, porque no hay historia sin geografía o geografía sin historia. Y lo pueden ver ustedes si quieren, pueden recorrerlo. Falta poner en la base de la cartelería un código QR para que con cualquier telefonito le haces lectura y vas a encontrar una extensión de lo que está incluido en mi persona. Y ahí vas a encontrar, por ejemplo, un sector muy ligado a la parte donde estuvo Pichihuinca, porque el anteproyecto que yo le mandé incluye la recreación, ¿sí?, de un lugar similar a lo que se hizo en San Luis. El discurso achense del crisol de razas, de cómo se formó esto, incluso de la desaparición de los ranqueles, era un discurso muy sesgado, cotidiano, ¿no? Sesgado, absolutamente. Sí, bueno, sesgado. ¿cómo fue eso? Porque durante años hubo un discurso de que... Y no te olvides que nosotros en realidad estamos aprendiendo a vivir en democracia, siempre se interrumpió la democracia, y al ser un pueblo con mentalidad, digamos, vertical, los militares eran como intocables, ¿viste? Todos los discursos tenían que ser ligados al valor de la conquista, ¿sí? Por eso Claudia Salomón Tarquini habla muy bien de los indios amigos, entre comillas, que tuvieron que sumarse para no perder la vida, para no perder lo poco que por ahí le podían dar en el reparto. No te olvides que acá se habla de Colonia Emilio Mitre, pero había alrededor de 20, 25 colonias parecidas en la zona, la Blanca, la Verde, podemos mencionar muchísimas cosas que eran en realidad reducciones. Entonces fueron oprimidos, fueron sometidos. Entonces había que hacer notar el poder de los notables, de esa oligarquía que gobernó en los 80, y eso quedó enclavado. Hacha fue un pueblo militar. Por lo tanto, esos resabios desde el punto de vista de la cultura están vigentes, tienen vigencia. Hacha necesita
un trabajo sociológico, antropológico, que lo tiene que hacer el municipio con el Estado provincial y el Estado nacional, donde se haga un relevamiento real, conciso, de estos pueblos y se les permita realmente constituir entidades reales, no como para decir formales. Está faltando ese desafío, ¿no? De decir, tenemos que ir hacia adelante, tenemos que empezar a cambiar lentamente, aunque nosotros no lo veamos, que lo vean los nietos o bisnietos de esos estudiantes que tuvimos y que en la escuela están sembrando, porque si hay un lugar donde se siembra, esto es la escuela. Vos lo dijiste, es difícil ser indio, Sí. mantener la identidad. Cuando llegamos a las ciudades tratamos de minimizarnos con la gente, pero siempre por ahí se trata de mantener alguna costumbre, algún rasgo cultural. ¿Qué se pudo mantener de nuestra cultura aquí viviendo en General Hacha? En el caso de, como el que estamos viviendo hoy en la Chacra de los Rosas, por ejemplo, el caballo atado al palenque, alimentándolo a través de pasto cosechado, la crianza de animales, la majadita de chivo o de ovejas para el sustento diario y la venta de los mismos. Y es lo que se ha preservado, lo tristemente. Y después, ¿sabes lo que se ha preservado mucho y se mantiene todavía? La sapiencia de los viejos aborígenes, que es el tradicionalismo, la doma de un caballo como carnera de vaca, que eso eran muy sabedores todo ello. Hicieron falta más de 130 años para comenzar a entender que los descendientes indígenas eran parte de la prehistoria, historia y desarrollo de la localidad. Pero eso pasa en todos los pueblos. Estamos comenzando a despertar, a entender que nuestra identidad tiene un componente muy fuerte de indianidad. Y aunque no tuviéramos ni rastro de sangre ranquel en nuestra genética, deberíamos rendir homenaje a los valientes que dejaron su sangre para defender esta tierra y a los que sobrevivieron a la campaña de despojo y exterminio.